Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar o educar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Romanos 12, del 6 al 8. En este nuevo episodio quiero hablarte sobre los dones y talentos que todos poseemos, cómo podemos reconocerlos y compartirlos con los demás. Soy Patricia Tanús y te doy la bienvenida. Sospecha. Presentimiento. Arranque. Impulso. Intuición. Estas son puras corazonadas. Comenzamos. En muchas ocasiones vamos por la vida observando los talentos y habilidades de los demás. Admiramos a un cantante, a un actor, un deportista, músico, un líder, un terapeuta, un amigo, un familiar, etc. Y nos olvidamos de voltear a vernos a nosotros mismos con esa misma mirada de admiración y reconocimiento. Este hábito de negar nuestros dones y talentos, mis queridos corazonados, responde a las heridas de la infancia. Nos humillamos, rechazamos, abandonamos, traicionamos y terminamos viviendo en total injusticia, ya que comúnmente vivimos bajo la lupa del juicio, la crítica y la autodesaprobación. No obstante, todos tenemos dones y habilidades que necesitamos reconocer, aceptar y ejercer con conciencia, pues en cierto modo a eso hemos venido. Hemos encarnado para cumplir con un propósito divino. Hace poco, Miguel Arcángel me hizo consciente de esto a través de una canalización que compartí en mi perfil de Facebook. En esta hablaba sobre una profecía que reveló Jesús. Ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Esto lo encuentras en el versículo del libro de Juan 14:10. Y bueno, sinceramente me resulta que creo que al igual que muchos, ver esta profecía como un gran reto, como una enorme responsabilidad, justo por estas heridas de la infancia que nos merman, nos limitan, nos empequeñecen. Y al reflexionar sobre nuestros dones, sobre estas cosas milagrosas que podemos hacer, recordé también una frase de un oráculo de ángeles que dice: repite constantemente, entrego la pobre imagen que tengo de mí. He de confesarte que la primera vez que leí esa frase, mi ego y mi orgullo me llevaron a negarla. No, yo no tengo una pobre imagen de mí, yo me amo. Pero posteriormente, conforme la repetía, me hice consciente de las veces que, como Alicia en el País de las Maravillas, me llevé a comer esa galleta para hacerme pequeña, con tal de no incomodar, de no causar conflictos o por no sentirme lo suficientemente capaz de hacer algo o de materializar algo en particular. Y por otro lado también fui consciente de las muchas veces en las que bebí ese elixir mágico para hacerme grandota, por tener miedo e inseguridad, por no confiar en mí misma y en mis talentos. Por otro lado está nuestra propia historia de vida, en la que las lealtades ciegas o contratos incluso de vidas pasadas nos hacen ocultar nuestro potencial. Hay mujeres sabias, extraordinarias y brutalmente mágicas que por temor a ser juzgadas, encerradas y quemadas, eligen ocultar sus dones proféticos o sanadores. Hay líderes
que por miedo a ser lanzados a los leones evitan alzar la voz de su sabiduría. ¿Y qué decir de aquellos que tienen tremenda capacidad para organizar y dirigir empresas, pero por temor a dar opiniones a sus superiores y ser enviados a una mazmorra, terminan por solo seguir un patrón o norma laboral que ya necesita ser renovada? Esta misma carta del oráculo de ángeles tiene otra frase que lo complementa. Dice: deja ese entorno que solo demerita quien realmente eres. Estás a un paso de algo mejor. Nuestras zonas cómodas no solo son lugares o dinámicas externas que experimentamos día a día, son también estas historias mentales que nos contamos y que nos atan a patrones de conducta inconscientes, creencias que nos mantienen cautivos en el pasado que ya pasó. Cuéntame, ¿eres consciente de las veces que comes galletas que empequeñecen para no sobresalir en tu día a día? ¿Estás consciente de cuántas veces bebes el elixir que te hace grande por miedo a que te lastimen o por necesidad de encajar? Recuerda que te leo en comentarios. El mantra de esta semana es: tengo el poder de crear todo el éxito y la prosperidad que deseo. Estas son puras corazonadas. Continuamos. Como te comenté en la introducción, mi intención en este episodio es darte algunos tips para que puedas ir reconociendo, aceptando y ejerciendo con conciencia esos dones que Dios te ha dado o que tu propio espíritu posee. Déjame decirte que hay una diferencia entre los talentos y los dones. Los talentos son parte de nuestra naturaleza humana y estos vienen por medio de los genes, de nuestra genética. Es parte de esa herencia natural y de nuestro árbol genealógico. Hoy en día los chicos tienen gran talento para los equipos electrónicos y no es más que por genética. Sus padres, es decir, nosotros que los antecedemos, fuimos pioneros en ello. Y así hemos heredado el talento no solamente para usar un celular, sino para nadar, cantar, escribir, limpiar, organizar, liderear, cocinar, etc. Por ejemplo, a mí me gusta hornear y lo hago de manera natural. Al principio no tenía ni idea de dónde venía este talento. Cuando supe que mi abuelo materno fue panadero, lo comprendí todo. Tengo también un talento para trabajar la madera. Me encanta el olor, la textura, me encanta trabajar con la madera. Mi bisabuelo materno fue carpintero. Así que revisa un poco tu árbol genealógico. Por otro lado, los dones vienen directamente de Dios, de tu espíritu, de eso a lo que llamamos origen divino. Y forma parte de nuestra esencia. Podemos tener la facultad o el don de ver la energía, de percibir eventos, de escuchar los sonidos de alta frecuencia o de oler y degustar con tal claridad que se puede saber la barrica y el tiempo de añejamiento que tiene un buen vino. Los dones podemos decir que son sobrenaturales. Y dentro de estos dones podemos reconocer los llamados dones psíquicos, kinestésicos o bien los llamados psiónicos. Ya sé, ¿quieres saber qué es eso de dones psiónicos? Déjame decirte que son esas habilidades que tenemos algunas personas para poder crear las llamadas she-balls o bolas de fuego. Estas son similares al Reiki. De hecho, las sincronizaciones que hago o iniciaciones que hago en algunos de mis talleres los hago a través de estas she-balls, las cuales las coloco en la caja
Y la persona, al realizar la meditación, al realizar todo ese ritual de iniciación, esta bola de fuego o de Reiki desciende con toda esa información que está ahí encapsulada y programa a la persona en cuanto a la iniciación que está recibiendo. Si deseas que profundicemos en estos dones, déjame en comentarios un corazón. Con la finalidad de controlarnos, tal como los padres de Elsa en Frozen, nuestros padres, nuestros tutores, la sociedad misma, nos ha hecho creer que estos temas de dones y habilidades psíquicas, o bien son cosas del lado oscuro, o son una pseudociencia, e incluso son un indicativo de que has perdido la cordura y puedes estar en riesgo. Pero déjame decirte que no es así. Dentro de mi necesidad de conocimiento, me he dado a la tarea de explorarme físicamente. Y en este tema me he llevado a leer libros sobre el cuerpo, sobre cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra piel, cómo funcionan nuestros órganos, cómo funciona la química en nuestro cuerpo que de alguna manera se vuelve física. Y es así que te comparto que nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para tener un megasensor que detecta un montón de información. Tenemos aproximadamente 2 millones de poros en nuestra piel. Nuestra piel, lugar donde están todos estos poros, está en permanente relación con los otros órganos de nuestro cuerpo. Y es a través de esta piel que nuestro cuerpo nos revela las disfunciones o los malestares que nos afectan, así como también muestra nuestras emociones. Transpiramos cuando estamos nerviosos, nos ponemos colorados si algo nos da vergüenza, y hay emociones y estímulos que nos generan la llamada piel de gallina. ¿A quién no se le han parado los vellos de la piel cuando estamos ante una situación, un estímulo externo que nos emociona? La piel se trata de un órgano vivo con capacidad de regenerarse. Es impermeable, resistente y flexible. Respira y se mantiene activa las 24 horas del día, realizando todo tipo de acciones fundamentales para nuestro organismo. La piel es un órgano vital para el cuerpo humano y es tan maravilloso que en un solo centímetro cuadrado de piel hay más de 5,000 receptores sensitivos que envían la información instantáneamente al cerebro, quien decide cómo actuar en base al estímulo. Y aún así, ¿todavía queremos llamar pseudociencia a este superpoder que tenemos? Justamente hoy, mientras estaba en la calle haciendo algunas compras, comencé a tener uno de esos episodios de ansiedad. Lo cierto es que la ansiedad está totalmente relacionada al sentido del tacto. Es justo ese sobreexceso de estímulo lo que nos pone en un estado de alerta extrema. De pronto nos es imposible administrar y soportar toda esa información y entramos en un estado de ansiedad. Así que quienes padecemos de este trastorno requerimos siempre de un espacio-tiempo para poder respirar, aquietar nuestra mente, aquietar nuestro cuerpo y toda esa mega sensación e información que recibimos, indicarle de alguna manera a nuestro cerebro que todo está bien, que el mundo enloqueció, pero que estamos a salvo. ¿Por qué te comparto todo esto? ¿O qué tiene que ver con nuestros dones, estas situaciones que vivimos en el día a día? Los dones trabajan a través de nuestros sentidos, el sentido del tacto, del gusto, el olfato, el oído, la vista, pero también
trabajan a través del resto de los sentidos, el sentido de orientación, el sentido del humor, el sentido de la intuición, el sentido de pertenencia, el sentido de vida. Y es así que podemos saber cuándo, cómo, dónde y con quién actuar, en qué momento. Como te decía, habemos personas que tenemos el don de profetizar, pues tenemos la capacidad de percibir claramente lo que puede llegar a suceder en el tiempo-espacio, o mejor conocida como Akasha. De ahí que hay personas que podemos tener una visión sobre el pasado, el presente o el futuro de uno mismo o de los demás. Otro de los dones es el don de la mediumnidad. Esta es la capacidad de comunicarse con entidades de otros planos o dimensiones, a los que llamamos espíritus, fantasmas, personas trascendidas, formas astrales, ángeles, devas, elementales, etc. Hay otro don que se llama geoquinesis. Esta es la capacidad de manipular molecularmente a la tierra, las rocas, los cuarzos, etc. Te comparto que mi madre tenía esta habilidad. Ella podía cambiar literalmente el color de los cuarzos. Cuando iba a sitios de poder, como pueden ser los templos o pirámides, su cuerpo tenía ciertas reacciones sensoriales que le hacían incrementar su presión arterial y llegaba a tener visiones de lo que había sucedido en ese lugar. Al tener esta habilidad de conexión con la Madre Tierra, también conocía por medio del tacto las propiedades y poderes curativos de las plantas. Sí, mi madre tenía habilidades o dones psíquicos, kinestésicos, que llegó a utilizar en la vida cotidiana. Y lo sé porque yo pude disfrutar de los beneficios, de la riqueza, de la guía de esos dones maravillosos. Compártenos, ¿tienes ya identificados tus dones? ¿Cómo los has reconocido? ¿Los ocupas en tu día a día? Te leo en comentarios. Cuando te aventuras a experimentar la apertura de tus registros akáshicos, recuperas tu esencia, tu luz, tu chispa divina. Para más información, visita www.patriciatanús.com. Estas son puras corazonadas. Continuamos. ¿Cómo podemos reconocer nuestros dones? Estas 10 ideas que compartiré contigo creo que pueden ayudarte a descubrir algunos de tus dones o talentos, o bien a fortalecerlos si es que ya los tienes identificados. Así que toma nota de estos 10 tips que voy a darte. El primero, pide a otras personas que te lo hagan saber. A veces no podemos vernos a nosotros mismos por temor al que dirán. El reconocer en nosotros nuestros talentos de pronto no está bien visto por la sociedad, ya que se nos tacha de vanidosos o de soberbios. Bueno, pues apoyémonos en quienes nos rodean y preguntemos, pidamos a un amigo, a un familiar que nos escriba en una nota cuáles son esos dones o talentos que puede ver en nosotros. Y haz una lista y explóralos, reconócelos, acéptalos, abrázalos. Tip número 2. Busca tus dones en los retos o en esos momentos poco gratos que nos da la vida. En los momentos difíciles podemos optar por poner de manifiesto nuestras mejores cualidades, aunque también pueden llegar a aflorar las peores, sin duda alguna. En alguna reacción, en algún impulso, pueden salir lo que llamamos defectos,
No obstante, recuerda que siempre tu lado oscuro puede revelar tu luz. Ejemplo, quizás seas impulsivo. Es probable que detrás de esa impulsividad haya valentía, coraje, liderazgo. Después de haber pasado un mal momento, dedica un tiempo a la reflexión. Evita enjuiciarte y céntrate en descubrir tus mejores cualidades y dones. Y también anótalos en una lista. Tip número 3. Ora a fin de recibir ayuda de lo divino para reconocer tus dones. Recuerda que los dones son cosa sobrenatural, así que el tener conexión con nuestro espíritu, con Dios, con los ángeles o con nuestros guías divinos puede ayudarnos a reconocer, aceptar y fortalecer nuestros dones y talentos. Dedica un tiempo a la oración, a la petición divina. Tip número 4. Experimenta cosas nuevas. Si Moisés no hubiera sido expulsado de Egipto y presionado a cruzar el Mar Rojo y el desierto, por supuesto, no hubiera desarrollado su capacidad de liderazgo y de profeta. Si David no hubiera sido enfrentado a Goliat y sacado de esa forma de su cotidianidad, no hubiera reconocido su valentía y fuerza estratega. Al momento de probar algo nuevo o de salirnos de la llamada zona de confort, podemos descubrir dones y talentos que no conocíamos. En este tip te invito a que saques a ese explorador interno y te lleves a vivir experiencias nuevas. Tip número 5. Escudriña tu linaje. Date oportunidad de explorar tu linaje. Pregunta a tus familiares qué saben de tus ancestros. Revisa aquellas viejas actas de nacimiento o de matrimonio. En la antigüedad daban santo y seña de profesiones y origen de tu linaje. Es así como supe que mi abuelo materno fue panadero y que mi bisabuelo materno fue carpintero. Ahí hay una gran riqueza de información que puede develarte la herencia genética en cuanto a tus talentos y habilidades humanas. Tip número 6. Mira fuera de ti mismo, de ti misma. En ocasiones, nuestras mejores cualidades se ponen de manifiesto cuando no nos centramos en nosotros mismos, sino en cómo podemos trabajar con los demás y ayudarlos. Cuando hacemos estos trabajos en equipo, pueden develarse muchos de nuestros dones y talentos. Pon al servicio tus mejores cualidades. Tip número 7. Piensa en las personas a las que admiras. Puedes hacer una lista de todos los dones y talentos que tienen esas personas a las que admiras. Y en lugar de centrarte en los que tú no tienes en común con ellos, celebra los dones que sí compartes. E incluso atrévete a aceptar que si hay una admiración es porque son un reflejo de ti. Y solo hace falta que tú te des permiso de explorar ese talento o ese don en ti mismo. Tip número 8. Haz o actualiza tu currículum, o CV, como le llaman. En muchas ocasiones, al revisar nuestra formación y experiencia en el ámbito laboral, podemos hacernos consciente de los muchos talentos y dones que poseemos. Es, digamos, una radiografía personal de eso que nos hace ser especiales. Tip número 9. Medita. En la meditación, al igual que en la oración, podemos conectar con nuestra esencia y es a través de esa conexión que somos capaces de emanar de forma natural nuestros dones. Dedica un tiempo a la meditación diaria para que puedas reconocer tus talentos y dones sobrenaturales. Y tip número 10.
Toma una sesión de apertura de registros akáshicos o de terapia con ángeles. Una sesión de terapia akáshica o angélica tiene como principal función sanarnos, sin embargo también tiene varios beneficios emocionales y espirituales para quienes lo realizan, para quienes se dan esa oportunidad de ser guiados por lo divino. Uno de esos beneficios es obtener claridad sobre nuestros dones y talentos. Sin duda, tener claridad sobre cuáles son nuestros dones y talentos nos da fuerza y seguridad en nosotros mismos. Activa nuestro poder de crear, nos motiva y nos fomenta esas ganas de avanzar. Pero sobre todo, cuando tenemos claros nuestros dones y talentos, podemos darle un sentido a lo que hacemos en el día a día. Y en definitiva, nos conecta con nuestro auténtico yo. Soy Patricia Tanús y te espero en nuestro próximo episodio. Tengo todos los conocimientos necesarios. Soy y siempre seré suficiente. Reconozco mi propio valor. Mi confianza aumenta. Dejo ir cualquier sentimiento negativo sobre mi vida. Siempre traigo soluciones. Estas fueron puras corazonadas. Acompáñame la próxima semana con un nuevo podcast que sin duda hará latir tu corazón. Te espero.